Buen día para cada uno de ustedes. El tema del día de hoy que vamos a ver en nuestro curso de lengua y literatura de la unidad número 3 corresponde a lo que es los niveles del lenguaje. Y podemos ver que la lengua es un sistema de organización, ¿verdad? Que depende de la manera que se conformen y se relacionan los signos. Toda lengua entonces es un sistema compuesto de signos, sonidos, grafías y palabras. Todo esto tiene que tener un orden lógico para poder ser entendido. Por esta razón, el lenguaje se estudia desde diferentes aspectos de formación y relación. Entonces, si podemos ver los niveles del lenguaje, para poderlos entender, primero tenemos que entender qué es una lengua. Podemos ver que existen diferentes niveles de lenguaje. Están divididos en 4. Tenemos el primer nivel que se aplica a todos los sonidos y grafías. Esto de su estudio se encarga la fonología. ¿Qué es la fonología en sí? Es la parte de la lingüística que estudia los fonemas o descripciones teóricas de los sonidos vocálicos que forman una lengua. Entonces, si ustedes se dan cuenta en la imagen, podemos apreciar que se emite sonido y que la otra persona lo recibe. Entonces, el primer nivel se encarga específicamente del estudio de eso, de los sonidos y las constantes que forman una lengua. Podemos también ver el segundo nivel, que estudia las formas de las palabras, y de estos se encarga la morfología. En sí, la morfología es la parte de la lingüística que estudia las reglas, la composición y la derivación de las palabras. Tenemos un ejemplo claro de ello, que lo podemos ver en la palabra arbolitos. Entonces, si miramos árbol, es la raíz. Hitos, el morfema. O masculino, es de plural. Entonces, la morfología se encarga en ver la derivación de las palabras y la composición de las mismas. Entonces, este ejemplo es claro de lo que es la morfología. Tenemos un tercer nivel y este tercer nivel trata de la organización entre las palabras para formar construcciones lingüísticas. A esto se dedica la sintaxis. En sí, ¿qué es la sintaxis? Su compuesto está por dos palabras, que es sir, que es con, significa con, y taxis, que significa orden. Entonces, como su nombre lo indica, ¿verdad? Esto pone orden a las palabras para poder formar una oración. En sí, la sintaxis es la que se encarga entonces de darle el orden a lo que nosotros escribimos. Por ejemplo, podemos ver aquí una oración y si ustedes pueden leerla, dice de la siguiente manera: compró la del cuarto piso una señora secadora. Podemos ver ustedes, ustedes comprenden ese texto. De alguna manera, no. ¿Por qué? Porque no tiene un orden esta oración. Entonces, si se dan cuenta de esto, se encarga la sintaxis en ponerle orden a las palabras para que podamos entender las oraciones. Ahora, leyéndolo correctamente, podemos decir, la señora del cuarto piso compró una secadora. Entonces, si ustedes se dan cuenta de la gran diferencia que existe cuando ya las oraciones tienen un orden. ¿Por qué? Porque ya son entendibles para el lector. Entonces, de esto se encarga la sintaxis, que es en colocarle el orden a las oraciones. Entonces, podemos ver a esta función del tercer nivel del lenguaje. La sintaxis, como les decía, es el estudio de las funciones de cada una que las palabras cumplen en la oración, y también estudia el modo de relacionarse
y de las palabras que estudia la morfología. Entonces forman unidades superiores más complejas como frases, oraciones y discursos. Si nos damos cuenta, primero una frase tiene que tener un orden, un sentido lógico y después la oración, ya seguidamente un discurso. De esto se encarga la sintaxis. Tenemos también un cuarto nivel que lo constituye el estudio de lo que podemos ver los significados. Su estudio corresponde a la semántica, que estudia el significado de los signos lingüísticos. Entonces podemos ver el significado, que es el concepto o la idea que todos tenemos de lo que podemos ver una figura ahí, que es el árbol. Y el significante, que es la huella que se produce en nuestro cerebro cuando oímos la palabra árbol. Entonces, un significado es el concepto que se tiene sobre la palabra, y el significante es la imagen que viene a nuestra mente, a nuestro cerebro cuando oímos la palabra árbol, ¿verdad? Entonces, hay diferencia en esto, y esto lo estudia lo que es la semántica. Entonces, si podemos apreciar, son 4 niveles básicos del lenguaje que nos permiten entender lo que estamos nosotros leyendo o estudiando de alguna manera. Estos niveles también permiten una mejor redacción de los textos y permiten también que podamos nosotros redactar de una mejor manera, y también que tanto el emisor como el receptor puedan tener una comunicación efectiva. Por eso es muy importante aplicar los niveles de lenguaje en nuestro diario vivir. Otros niveles también tenemos el nivel fónico, que se ocupa del estudio del plano oral de la lengua, y sus unidades básicas son el fonema, el sonido, el acento y la entonación. Entonces podemos ver ahí, ¿verdad?, que cada texto tiene un arreglo diferente, pero tiene que tener un sentido lógico. También tenemos un nivel morfológico y sintáctico que estudia la forma y el orden de las palabras. Entonces, también ahí tenemos que tener el sentido lógico en lo que son las palabras. Y un ejemplo claro es las chicas juegan. Entonces, esto, si se dan cuenta, tiene un orden lógico y es una oración que se puede comprender. Muchas gracias por la atención prestada en esta clase. Pasen